Ayer les comentábamos que no solo el Banco Central bajó la proyección de crecimiento para este año, también lo hizo la Cámara Chilena de la Construcción, que prevé una expansión de solo 1,1% en 2014. Ajustes a la baja en la inversión en distintos sectores son los factores claves de esta mala cifra. Queremos saber más detalles de estas estimaciones y por eso nos acompaña Javier Hurtado, gerente de estudios del gremio constructor. Javier, gracias nuevamente por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? A ver, a fines de diciembre ustedes proyectaron un crecimiento de 4%. Ahora, este lunes informaron que solamente esperan un 1,1%, casi 3 puntos menos. ¿Qué es lo que ha pasado especialmente en la inversión en el sector que los llevó a bajar esta cifra tan drásticamente? Yo creo que esta baja se debe a dos temas fundamentales, o tres temas fundamentales. Yo diría, primero, el sector de infraestructura, que es el sector más fuerte desde el punto de vista de la inversión en construcción. Piensa que el 70% del gasto de construcción, 65% va orientado al tema de infraestructura en general, tanto pública como privada, digamos. Y ahí hay un fenómeno que estamos viviendo hace bastante tiempo, que ha venido afectando ya hace como un año, que es el tema energético. El tema energético lo que ha hecho es primero, se han atrasado grandes proyectos de energía que estaban ya considerados de alguna forma en tu calendario, ya iniciar algunos de ellos. Segundo, el tema energético afecta claramente las decisiones de inversión de grandes proyectos de minería. El efecto dominó. Claro, porque producto que tú no tienes cómo contratar energía a futuro. Entonces, tú no tienes posibilidad de contratos porque no hay. Obviamente tú con un gran proyecto que son altamente consumidores de energía, no te arriesgas mientras no tengas certeza de lo que pasa en el sector. Yo creo que ahí hay un tema que hay que resolver, que es un tema que es local, que es chileno, que se resuelve de una forma de tener una política clara energética y resolverla, digamos, echarle a andar la política clara energética. Ese es un tema. Y después otro tema en infraestructura tiene que ver con que si bien el presupuesto de obras públicas disminuyó este año respecto al año pasado un 3%, esos presupuestos han dado bien, pero en el área de concesiones vimos que se cayeron de alguna forma todas las concesiones de hospitales, que son más de, un tema bastante polémico, que son más de 1.000 millones de dólares adicionales. O sea, claramente es una cifra bastante importante desde el punto de vista de inversión que hoy día está fuera del calendario otra vez. O sea, ahí tenías dos grandes cosas que han pasado en la infraestructura y que han afectado, aparte de los detalles chicos, pero que han afectado fuertemente a esa área. Y por el lado de vivienda, ya tienes dos áreas, el sector inmobiliario como tal, que ahí la verdad que uno prevé que la inversión es más o menos similar a la del 2014 respecto al 2013, no se ven grandes cambios, ¿ya? Pero en lo que es vivienda social, que si bien es más chico como porcentaje, sí hemos visto que si bien había una ejecución presupuestaria adecuada, un presupuesto adecuado, en general los subsidios que se han entregado, los programas que se han echado a andar, tienen que ver más bien con cosas que no necesariamente implican construcción, que son básicamente lo que tiene que ver con arriendo y con reparaciones. Entonces, obviamente ahí ha visto una baja de alguna forma también en la actividad constructora de ese sector. Esos son los factores más importantes. Creo que el de fondo, insisto, es el tema de la inversión en infraestructura producto de lo que pasa con energía, lo que pasa con nosotros. Eso ya lo estábamos previendo de antes, un poco esas bajas. De hecho, vimos en algún momento acuérdate que las inversiones mineras en algún momento hace un año atrás se hablaba de más de 100.000 millones de dólares y fueron bajando esas proyecciones de inversión. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el Stipom del Banco Central que pronostica bajo crecimiento, solamente máximo de 3,5 o al menos entre 2,5 y 3,5, hemos visto cómo ha caído la inversión en los últimos 3 trimestres. Entonces está totalmente relacionado con el momento que están viviendo el sector. Claro, claramente. De hecho, nuestra proyección, viendo la caída de demanda que se producen para adelante en el año, nuestra proyección de PIB para este año va a ser entre el 2,5 que sobre eso. Y Javier, ha influido también, producto también de la desaceleración económica, el Banco Central en sus informes cuando analiza el estado del crédito en nuestro país, ve que los bancos están subiendo las restricciones a los créditos hipotecarios y también que las personas están demandando menos. ¿Eso también es un análisis que ustedes lo toman en cuenta? Sí, se toma en cuenta, pero como te decía al principio, en el sector más bien inmobiliario normal, la situación de número de inversión y de gasto y de venta por todas esas tres variables están más o menos constantes. O sea, no se ve que ahí haya una caída importante. Yo creo que efectivamente el tema de los créditos ha sido más complejo, digamos, y que afecta principalmente a viviendas en los límites de las 1.500, 3.000 UF. Ahí se afecta mucho más el tema de los créditos. No es todavía un sector que veamos que haya una caída. O sea, vemos que no hay crecimiento. Claramente el sector inmobiliario no está creciendo, digamos, se mantiene relativamente constante, digamos, ¿no? Otra cosa que ustedes también ven bastante negativa es el empleo en el sector. Incluso estiman que en promedio este año se podría llegar a un 12% de cesantía sectorial.
Bueno, nosotros llegamos a nivel de cesantía en el mejor de los momentos, tipo 8, 8,5%. Eso fue el nivel de desempleo en el sector. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos viendo? En los últimos 5 meses consecutivos hemos visto caída en el empleo, ya en el sector. Y estamos ya en cifras cercanas al 10% de desempleo en el sector construcción, 9 y algo. ¿Y empleos relacionados con la construcción? Con la construcción, empleo sectorial de la construcción, que tiene que ver con vivienda e infraestructura, las dos cosas, digamos. ¿Ya? Y en ese caso, lo que estamos viendo ahí claramente es que en esta proyección, efectivamente uno va a ver probablemente que al no iniciarse más proyectos, lo que sea, va a haber un efecto que puntualmente vemos en el empleo que puede afectar hasta el 12% de desempleo en el sector. Piensa que en años normales, antes del año pasado, que fue bastante bueno, uno se manejaba en niveles de 10% de desempleo y decía que eso era más o menos razonable en el sector, producto del tipo de contrato que tienen los trabajadores en la construcción, que son contratos por obra. Entonces, en el fondo, el tipo no trabaja en un contrato indefinido, sino que tú, cuando haces la encuesta de empleo, vas a encontrar gente que está entre empleos en la construcción. Pero ya subir al 12 ya es una cifra ya un poco más preocupante, digamos. O sea, cuando uno está proyectando el 12 ya, nos preocupa un poco más, digamos. Sí. Javier, ¿cuánto han revisado a la baja entonces también la cifra de ventas de viviendas nuevas para Chile, para el Gran Santiago, con esta nueva estimación? O sea, hemos revisado a crecimiento cero. O sea, básicamente lo que estamos viendo es crecimiento de ventas para el año 2014 en venta inmobiliaria, prácticamente en el país será más o menos 1%. No es más que eso. O sea, claramente no estamos en una etapa como fue el año antepasado, el crecimiento de 2 dígitos. Estamos en crecimientos del 1%. Sigue creciendo, es cierto, pero cifras del 1%. Javier, ustedes también, precisamente este martes, como Cámara Chilena de Construcción, fueron a la Comisión de Hacienda del Senado para expresar sus puntos de vista respecto a la reforma tributaria. Y la semana pasada también estuvieron con el ministro Alberto Arenas allá en Hacienda. ¿Cuál fue, en resumen, el mensaje que ustedes le dieron a los 5 senadores que conforman esa comisión? Yo creo que el tema más importante que estamos discutiendo respecto a la reforma tributaria es esta situación en la cual la vivienda pasa a ser gravada con IVA. O sea, cuando tú como comprador normal, ciudadano normal, quieras comprar una vivienda, esta reforma tributaria lo que hace es gravar con IVA esa compra-venta. Creo que ese es el mayor impacto que nos afecta en total, digamos, en el caso de la vivienda. Ahora, ¿por qué es preocupante? Porque hasta el día de hoy, por muchos años, desde del 55, 54 a la fecha, ya el tema de la vivienda ha sido un tema social importante. Y por esa misma razón, tanto vivienda como salud, como educación, no han sido sujetos de IVA al consumidor. ¿Ya? Ahora, lo que se pretende con esta reforma es gravar con IVA al consumidor la vivienda. Y eso obviamente tiene un impacto importante. Ahora, ¿qué fuimos a decirle de alguna forma al Congreso? Que eso, aparte de tener un impacto importante, cambia un esquema en que básicamente la vivienda, tal como la consideramos nosotros, es una inversión social súper potente. Es la mayor inversión que puede tener probablemente una persona en Chile, ¿ya? Y que en realidad, cuando hablamos que es una inversión, estamos hablando de que es una inversión de largo plazo. En general, si uno mira las cifras de impuestos internos, digamos, ve que una vivienda se deprecia en promedio 45 años, con lo cual claramente tú estás invirtiendo en una cosa que consume en 45 años según esa cifra. Ahora, claramente es bastante poco apropiado que tú empieces a cobrar un IVA al contado de algo que tú consumes en 40 años. ¿Ya? Y le estás diciendo al consumidor, señor, pague el IVA ahora. Entonces, poco fuimos a explicarle ese efecto y la importancia que tiene, porque en realidad si tú piensas, la vivienda es un bien, aparte que es un deseo de los ciudadanos de tener vivienda. La segunda vivienda, lo que sea, ya pasa a ser una inversión importante de las familias también. O sea, la gente, es mucho más fácil que una persona ahorre en vivienda puntualmente que ahorre en instrumentos más complejos en el mercado financiero. Y tú ves mucha gente que ahorra para las jubilaciones y la vivienda que tiene. Entonces, en el fondo es un instrumento de ahorro tremendamente importante y grabarlo con IVA tiene un impacto. Ahora, ¿cuál es el impacto del IVA más el impacto de la disminución de crédito especial que tiene la construcción? Es un impacto que es variable. Un impacto que parte, como dice mismo la cifra del Ministerio, que puede ser de orden de un 3% en viviendas del orden de 1.300 UF, pero puede llegarte en viviendas de las 2.500, 2.700 UF, un impacto entre el 12 y el 13%. Y ese sector, 2.500, 2.700 UF, entre 2.500 y 3.000, es un sector claramente clase media. Entonces, en el fondo, acá claramente lo que estamos haciendo con esta aplicación del IVA a la vivienda y la disminución del crédito especial es pegarle un palo muy fuerte a la clase media directamente. Porque el efecto, de hecho, en viviendas más caras es mucho menor. ¿Ya? Entonces, claramente, eso fuimos a explicarle y a dar a conocer un poco nuestros análisis respecto a ese valor.
y a sensibilizar respecto a que en el objetivo de esta reforma, que es de alguna forma equilibrar la cancha y que a lo mejor que los ricos paguen más impuestos que los más pobres, claramente tú no puedes afectar en esta magnitud, digamos, a la clase media, que creemos que no debería ser afectada. Bueno, todavía quedan algunas semanas, muchas audiencias todavía que tiene que recibir la Comisión de Hacienda, entonces más adelante veremos cómo fue la recepción a este mensaje que tuvieron los 5 senadores de la instancia. Javier Hurtado, le agradezco su tiempo con CNN Chile. Un placer, Nicolás, gusto verte. Bueno, y con este análisis de las proyecciones de la construcción para 2014 terminamos este martes en Agenda Económica. Como siempre, les invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.